Hace 3 meses, el mundo cambió. Aunque no se sabía en ese momento, una pandemia que se llevaría decenas de miles de vidas comenzaba en el lugar menos pensado. A pesar de ser conocidos por las autoridades locales, los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la Organización Mundial de la Salud. Durante este periodo, el virus es aún desconocido. Los casos ocurren entre el 12 y el 29 de diciembre, según los responsables de la salud de la ciudad china. Funcionarios sanitarios cierran el mercado mayorista de mariscos de la ciudad, luego de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí podrían ser la fuente del virus. Las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, pero todavía no comparten con la comunidad internacional su composición genética, pese a conocerla. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos, falleció el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz de una neumonía severa. El virus empieza a esparcirse en el mundo. Las autoridades de Tailandia reportan un caso de infección del coronavirus. El hombre infectado es un ciudadano chino que había llegado de Wuhan. 72 horas más tarde, en Japón confirman que un ciudadano japonés que viajó a Wuhan está infectado del virus. Funcionarios de salud de China confirman la segunda muerte. 3 días más tarde, reportan 139 nuevos casos de la enfermedad. Se registra el primer caso en los Estados Unidos. Para prevenir que el brote se siga expandiendo, se militariza la ciudad de Wuhan, que queda completamente aislada. Se reportan los primeros casos de coronavirus en Europa. Fueron en Francia. El jefe del régimen de China, Xi Jinping, se reúne en Beijing con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, para tratar de afrontar la situación. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. I'm declaring a public health emergency of international concern. Un hombre muere en Filipinas por el coronavirus de Wuhan. Es la primera vez que se reporta una muerte fuera de China. El régimen de Xi Jinping fue cuestionado por el manejo de la pandemia y como respuesta apuntó contra Estados Unidos por supuestamente sembrar el pánico. 3.600 pasajeros y tripulantes del crucero japonés Diamond Princess quedan varados sospechosos de haber contraído la enfermedad. Li Wenliang, el médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre un virus similar al SARS en diciembre de 2019, muere por el coronavirus. El virus recibe su nombre oficial, COVID-19. Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en la primera persona en fallecer por el brote en Europa. Se da el primer caso en América Latina, un hombre de San Pablo que volvía de Italia. Otros 14 países de Europa son contagiados. Italia es el principal foco del continente. Muere la primera víctima en los Estados Unidos y Donald Trump decide restringir los viajes a los países afectados. Luego de que el virus llegase a 120 países, la OMS declaró el coronavirus como una pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Donald Trump toma una medida drástica ante el inminente avance del coronavirus. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Corea del Sur se convierte en un ejemplo de gestión de la pandemia, después de controlar exitosamente su tasa de mortalidad. El país se ubica a más de 1.000 kilómetros del epicentro de la pandemia, pero solo un 1% de sus casos fueron letales. Italia sigue siendo el principal foco. Ha habido más de 11.000 muertes. Estados Unidos prueban la primera vacuna experimental. Empiezan a aplicarse restricciones de movimiento y cuarentena en toda América Latina. Brasil aún no ordenó medidas de ningún tipo. Mientras que China afirma haber desarrollado una vacuna exitosa, Francia aplica una cuarentena total. En Estados Unidos habla la primera voluntaria para el estudio de la vacuna.
I do a daily log, temperature and any side effects that I'm feeling. I keep track of those. I, of course, call in if I have any issues. Do a phone call tomorrow, phone call the next day. I'll do weekly follow-ups, and then I'll get a second dose of the vaccine in, I think, about 4 weeks. Un informe desarrollado por Imperial College of London alerta sobre eventuales trágicas consecuencias si no se toman acciones restrictivas. Esto marca un hito en la estrategia tanto de Londres como de Washington frente a la pandemia. Por primera vez, Wuhan reporta que no tiene nuevos casos. Su curva de contagio empieza a bajar, pero médicos japoneses denuncian que en realidad no sigue haciendo pruebas a sus habitantes. Para contrarrestar los efectos de la pandemia que tiene en vilo al mundo, científicos de distintos países juegan una carrera contrarreloj para hallar una solución definitiva. Obsesionada solo por su imagen, China presiona a científicos para ganar la carrera por la vacuna contra el coronavirus, luego de que se conociera que un laboratorio estadounidense había reclutado voluntarios para las primeras pruebas. Mientras tanto, en Francia, desarrollan pruebas para hallar la cura a toda velocidad, probando todas las drogas existentes. En Europa, la cantidad de muertos por coronavirus superó la barrera de los 15.000. En Singapur, estudian genes para acelerar la vacuna contra el coronavirus. Mientras que el avance de la pandemia en América Latina arroja más de 7.500 contagios y ya hubo más de 133 muertos, el presidente de Brasil critica a los estados de ese país que toman medidas y califica al coronavirus de gripecita. Un nuevo escándalo se desata en España, el tercer país del mundo más castigado desde el inicio del brote. Los test para el diagnóstico de COVID-19 fabricados en China fallaron y arrojaron una gran cantidad de falsos positivos. Con una plaza de Vaticano vacía, el Papa dio una histórica indulgencia. Nos sorprendió una tormenta y en esta barca estamos todos, dijo. Trump pide a la población que mantenga las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril. We will be extending our guidelines to April 30th to slow the spread. En Argentina, Alberto Fernández, con más de 800 infectados, extiende la cuarentena obligatoria hasta la finalización de Semana Santa. La decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. Italia reporta 812 muertes por coronavirus, pero bajó la cifra diaria de contagiados y creció la de sanados. Así las calles del mundo quedaron vacías. Poco a poco, los animales comienzan a tomar algunas ciudades. Como en una película de ciencia ficción, la civilización entera atraviesa un destino incierto. El coronavirus, en tan solo 3 meses, cambió el mundo por completo.